El tema a desarrollar a continuación se titula Balance hídrico. El agua constituye uno de los recursos naturales más valiosos. El agua es parte de los procesos naturales de la Tierra, constituyendo parte intrínseca de todo organismo. La humanidad depende críticamente del ecosistema global, este a su vez determinado en gran medida por la disponibilidad de agua. La distribución y densidad de la vegetación, por ejemplo, depende primordialmente de la magnitud de la precipitación. La productividad de la agricultura en zonas áridas y semiáridas depende del agua importada de otras áreas o de la extracción de agua subterránea. El agua impacta prácticamente todos los aspectos de la vida. El ser humano requiere en promedio 3 litros de agua para mantener los fluidos esenciales del cuerpo. El uso doméstico del agua es del orden de los 100 litros por agua por persona en países en desarrollo. En países desarrollados, el uso doméstico del agua excede, en algunos casos, los 300 litros por día. Las cantidades de agua para uso industrial dependen mucho del tipo de industria. Por ejemplo, para producir 1 litro de cerveza se requiere alrededor de 25 litros de agua. La fabricación de un automóvil requiere unos 35 metros cúbicos de agua. Para la producción de 1 litro de alcohol se requieren 2.7 metros cúbicos de agua. Otros aspectos ligados fuertemente al agua incluye la producción de energía, el turismo, transporte, recreación y conducción de desechos. A la par de los usos benéficos del agua, también deben destacarse las manifestaciones adversas al sistema socioeconómico, como los excesos de lluvia, desbordes de ríos, ascensos de niveles freáticos, déficit de lluvia, etc. Otros aspectos adversos, aunque no atribuible directamente al agua, sino más bien a la mala gestión del agua y recursos asociados que el sistema socioeconómico realiza, están las llamadas enfermedades de origen hídrico, conflictos sociales, desastres naturales. Se reconoce que el agua es un recurso limitado y vulnerable. La cantidad de agua disponible en una región y época es finita y está condicionada por el comportamiento del ciclo hidrológico en esa región. Las actividades del sistema socioeconómico pueden impactar en la disponibilidad y calidad de agua. La sobreexplotación y contaminación de fuentes de agua y los otros recursos naturales son efectos negativos que pueden alterar el régimen hídrico superficial y subterráneo. Por otro lado, el agua se le reconoce un valor como bien económico, a la vez de un valor como bien social y ambiental. La valoración inadecuada del agua, tanto en términos económicos como sociales y ambientales, ha conducido a muchos fracasos en la gestión del recurso hídrico, tales como el derroche del agua, la contaminación, conflictos de uso, etc. El agua es, por lo tanto, un tema de actualidad. El conocimiento del tema del agua es obviamente de interés en todo sistema socioeconómico. La hidrosfera se forma principalmente de los mares, en los cuales se encuentra el 97.5% de la totalidad del agua de la Tierra. Las reservas de agua dulce suman el 2.5%, de las cuales el 68.7% se encuentra en las masas polares del Ártico y del Antártico. El resto del agua se distribuye con más del 30% en el subsuelo y solo el 0.3% se encuentra en los cuerpos de aguas superficiales, ríos y lagos. Si se considera una lámina de agua sobre toda la superficie de la Tierra, el volumen total de agua corresponde a una lámina de 1.13 metros. Naturalmente,
la magnitud de la lámina de agua presenta grandes diferencias para diferentes regiones. La evolución cuantitativa del ciclo hidrológico es facilitada por el balance hídrico. Para una región, este puede representarse mediante la ecuación número 1, la cual no es otra cosa que una forma de la ecuación de continuidad o la ley de conservación de la masa para un determinado intervalo de tiempo, donde P es igual a Q más C más un cambio en S, donde las dimensionales de los parámetros de la ecuación 1 corresponden a una lámina de agua, cuyas magnitudes normalmente están representadas en milímetros e indican P, precipitación, Q, caudal de escorrentía, E, evaporación y cambio en S indica un cambio en el almacenamiento de agua en el sistema, cuenca. El balance hídrico para Guatemala en promedio se estima que, según el INSIBUMEN, la precipitación es de 1815 milímetros, el caudal de escorrentía es 857 milímetros y la evaporación de 957 milímetros. La ecuación 1 se aplica generalmente para un intervalo de tiempo de un año, siendo este el denominado año hidrológico. El año hidrológico inicia con la época lluviosa. En nuestro medio, esta inicia en mayo, por lo que el año hidrológico va del 1 de mayo al 30 de abril del siguiente año. De esta manera, el cambio en S es prácticamente cero. Sin embargo, para intervalos de tiempo menores al año o para áreas pequeñas, el cambio en S es importante. Además, para áreas pequeñas debe de considerarse en el valor de Q los componentes laterales de transporte desde y hacia el área de interés. Una forma más general entonces de representar el balance hídrico es mediante la ecuación número 2, en donde P representa todas las entradas del agua al área en consideración o todas las salidas y cambio en S el aumento o disminución del volumen de agua en el área considerada. El análisis del balance hídrico se hace principalmente en la planificación global de la gestión de los recursos hidráulicos. En función de la sociedad, se puede determinar la disponibilidad potencial de recurso hídrico mediante la disponibilidad natural y en constante renovación del agua. El agua potencial es la cantidad de agua por año disponible y aprovechable por los habitantes en la región considerada. En una cuenca, el balance hídrico, de la manera más práctica y conceptual, se distribuye en entradas, salidas y un cambio en el almacenamiento, en donde las entradas representan la precipitación, importaciones de agua, escorrentía superficial desde otras cuencas, aguas subterráneas desde otras cuencas. Las salidas representan la evaporación, la transpiración, la escorrentía superficial hacia otras cuencas, la exportación de agua, agua subterránea hacia otras cuencas y la infiltración, que pasa como escorrentía superficial y subsuperficial. Y el cambio en el almacenamiento indica el almacenamiento de aguas subterráneas, el almacenamiento por cambio de humedad del suelo y el almacenamiento superficial en embalses y en la escorrentía subsuperficial. Entonces, al conocer los diferentes componentes de un balance, se pueden determinar los componentes de entrada, los componentes de salida o los componentes en el cambio de almacenamiento. Entre más información se tenga del área de interés, mejor análisis se va a hacer de los componentes
de las entradas, de las salidas o de los cambios de almacenamiento. ¿Cuál es la importancia de un balance hídrico? Pues no es más que el balance hídrico se utiliza como una herramienta para el planeamiento y manejo del recurso hídrico, sobre todo si se considera de manera integral tanto el agua superficial como el agua subterránea. Dentro de la gestión integrada del recurso hídrico, el balance hídrico es un componente de esta, en el cual se determina la oferta y la demanda de agua en una región determinada para un tiempo en consideración. ¿Cuáles son los objetivos de realizar un balance hídrico? Aquí se detallan 4 objetivos, tal vez los de mayor importancia. 1. Se tiene como objetivo evaluar el estado actual de la oferta y disponibilidad de agua y su estado de equilibrio o desequilibrio con la demanda a nivel de cuenca. 2. Cuantificar el efecto de los diferentes tipos de uso de la tierra en la producción hídrica del país y su impacto en el agua disponible. 3. Análisis integrado y detallado de la cantidad de aguas superficiales y subterráneas actuales, las restricciones por la calidad hídrica según sus usos y caudales ecológicos que deben de permanecer en las fuentes para garantizar la vida humana. Y 4. Se tiene que determinar la presión sobre el agua por la demanda de los diferentes usos. Si se ve un balance hídrico o se realiza un balance hídrico de manera integrada, se tienen que tomar en cuenta diferentes componentes. Para determinar la oferta se tienen que tomar en cuenta aspectos meteorológicos y aspectos hidrológicos, en donde los meteorológicos nos detallan de una manera conceptual las entradas y las salidas a través de la precipitación y a través de la evapotranspiración. Para el caso de la hidrología, se necesita conocer o realizar una evaluación de las aguas superficiales y una evaluación de las aguas subterráneas, con que se cuenta a nivel de una región. Esto nos determina los aspectos meteorológicos y los aspectos hidrológicos nos determinan una oferta del agua en una región. Al colocarle las restricciones a ese total de agua que se determina a través de la oferta, al colocarle las restricciones por la calidad de agua que se tenga, se tiene la disponibilidad hídrica real dentro de una región. La demanda real se obtiene a través de un abastecimiento, a través de las fuentes de riego, de las hidroeléctricas o de las industrias y otros entes que se tengan dentro del sistema. Si se relaciona entonces la disponibilidad hídrica y la demanda real, se pueden encontrar índices que nos detallan cómo se está utilizando el agua dentro de una región. Y esos índices pueden ser índices de presión, índices de escasez, índices de vulnerabilidad y la identificación de áreas de protección. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis de variabilidad y cambio climático. ¿Está disminuyendo o está aumentando el recurso hídrico en una región determinada? ¿Existen mayores problemas con la distribución del agua? ¿Existen problemas de riesgo ambiental en la región? Todas esas pautas se pueden generar a través de un análisis de un balance hídrico integrado. Para realizar o para cuantificar un balance hídrico en una región, a lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes métodos, unos más simples y otros métodos más complejos. Uno de los primeros que realizaron balances hídricos fue Torrwaite, por eso el nombre del método de Torrwaite, en el cual es un método simple y con las posibilidades de utilizarlo en cualquier región. Torrwaite diseñó dos modelos de cálculo para el balance hídrico,
uno propuesto en 1948 y el cual lo mejoró en 1955. Y él detalla que el conocimiento del balance de humedad, balance hídrico, es necesario para definir la falta y excesos de agua, y es de aplicación para las clasificaciones climáticas, definir la hidrología de una zona y para la planificación hidráulica del recurso. Como se mencionó anteriormente, se van a encontrar diferentes métodos para realizar balances. Va a depender de qué insumos se tengan para poder trabajar y realizar los balances. Torway tiene una de las grandes ventajas que solo utiliza datos de evapotranspiración y datos de precipitación, con aspectos no tan rigurosos en el tema de suelo. Solo se necesita conocer la capacidad potencial que tiene el suelo de retener agua. Otros métodos actuales ya engloban o hacen una distribución del agua más rigurosa. Torway solo toma en cuenta los excesos y las salidas y el reservorio. ¿Qué es lo que toma en cuenta los temas o los métodos de balance hídrico actuales? Toman en cuenta cuánto entra, cuánto sale, cuánto se queda almacenado, cuánto le puede servir a un vegetal, cuánto le hace falta a ese vegetal, y con estas herramientas poder conocer cuánto es la cantidad de agua que se tiene que aplicar por cada mes, traducido a cada día. A continuación se va a desarrollar el método propuesto por Torway para 1948. Torway, para realizar un balance hídrico por el método de Torway toma en cuenta solo datos de evapotranspiración y precipitación en una zona en un año, además de conocer la capacidad potencial del suelo, o sea, cuánto es lo máximo que puede retener de agua el suelo. Y tenemos para este caso datos de evapotranspiración y precipitación y la capacidad de campo de un suelo. Tenemos entonces las evapotranspiraciones que pueden ser calculadas por el método de Torway, que sería lo ideal, o se puede realizar por los métodos de Hargreaves, Blaney, Piman. Esto se puede determinar por cualquier método de evapotranspiración. Y la precipitación, que son datos observados a través de estaciones meteorológicas, que aquí se tienen datos de precipitación mensual, el cual indica la sumatoria de la precipitación que se da en el día 1 hasta el día n del mes. Para este caso entonces es la sumatoria de la lluvia del día 1 al día 31 del mes de enero, y así sucesivamente para los 12 meses del año. Para realizar el balance hidrológico por el método de Torway propuesto para el año 1948, se tienen que tomar en cuenta diferentes consideraciones, las cuales se van a detallar a continuación. Se tiene primero identificar el primer mes en donde donde el valor de la precipitación es mayor a la ETP, mes en donde inicia el balance. ¿Qué características debe tener eso? Que la precipitación tiene que ser mayor a la evapotranspiración y tiene que ser después de una etapa en donde la evapotranspiración es mayor a la precipitación. Luego se tiene que la precipitación útil es igual al valor de la precipitación menos la evapotranspiración. O sea, la precipitación útil es el saldo entre la precipitación y la evapotranspiración. 3. La reserva del primer mes es el valor de la precipitación útil. Para los siguientes meses es precipitación útil más el reservorio de humedad del mes anterior. Siguiente, el suelo tiene una capacidad máxima de retención, o sea,
El suelo no puede retener más agua que el valor de capacidad de campo. Todo lo que esté arriba de capacidad de campo indica exceso de precipitación. ¿Eso qué indica? Que me está generando un excedente de agua durante el mes. Cuarto, si el valor de la reserva es positivo y es mayor a la capacidad máxima de retención del suelo, colocar el valor de la máxima retención, o sea, colocar el valor de capacidad de campo. Si el valor de la reserva es positivo y es menor a la capacidad de retención máxima, los valores de lluvia útil se sumarán hasta llegar a la máxima capacidad potencial. O sea, si una lluvia en un mes determinado es menor a la capacidad máxima de retención de humedad del suelo, esa lluvia se va a ir almacenando, y conforme se van registrando los siguientes eventos cada mes, ese reservorio se va a ir llenando de agua, sí, solo si las entradas son menores a las extracciones. Entonces va a empezarse a llenar ese vaso hasta su valor de capacidad de campo, el cual indica límite máximo en el cual el suelo puede retener agua. Luego tenemos 7. Si el valor de la reserva es negativo, el resultado es déficit hídrico del mes. Por lo tanto, la reserva es 0. Y para el cálculo de la evapotranspiración real, meses en donde no hay déficit, la evapotranspiración es igual a la evapotranspiración real. Meses que indican déficit, la evapotranspiración real es la humedad, indicado como la precipitación más la reserva del mes anterior, o sencillamente la precipitación. ¿Qué me está indicando entonces esta parte? Las precipitaciones útiles positivas me están indicando que no hay déficit, y las precipitaciones útiles negativas me están indicando déficit en el mes, siempre y cuando no se tenga reserva de humedad en el mes. Si se tiene reserva de humedad en el mes, aún no se indica como déficit, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos los datos para un año y para una región. ¿Qué es lo que se tienen? Valores de evapotranspiración y valores de precipitación. ¿Qué es lo que indica primero? Identificar el mes en el cual la precipitación es mayor a la evapotranspiración. Entonces tenemos esta parte. Aquí tenemos que es menor. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí lo tenemos en esta parte. ¿Qué me está indicando? El mes en donde inicia el balance hídrico. ¿Qué es lo que hay que asociar? El mes en donde la precipitación es mayor a la evapotranspiración y está continuo a una época seca en la cual la evapotranspiración es mayor a la precipitación, y eso podemos observar esta parte. Aquí hay una etapa seca y aquí ya se tiene una etapa en la cual la precipitación es mayor a la evapotranspiración. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta parte? Se ordena de esta manera y se copian los datos. Aquí tenemos el inicio. Vamos a copiar los meses. Tenemos esto y luego vamos a copiar los siguientes meses. Tenemos esto. Luego copiamos esto y tenemos. Para este caso entonces el balance inicia en el mes de mayo. ¿Qué es lo que indica? Que la precipitación útil es igual a la precipitación menos la evapotranspiración. Precipitación menos la evapotranspiración.
y esto va a ser constante para todos los meses. Tenemos esta parte entonces. Tenemos los meses en donde los datos son positivos y tenemos los meses en donde los datos son negativos. Tenemos esta parte entonces. Tenemos esto. Vamos a subrayar esto. ¿Está? Tenemos esto. ¿Cuál es la reserva? Dice, en el primer mes, la reserva del primer mes es el valor de la precipitación útil. O sea, entonces que para el primer mes es la precipitación útil. Tenemos entonces esto. Pero ¿qué es lo que pasa en esta parte? Dice, la reserva del primer mes es el valor de la precipitación útil. Para los siguientes meses, la precipitación útil más la reserva de humedad. Aquí tenemos esto entonces, entre comillas. Vamos a colocar esto. El suelo tiene una capacidad máxima de retención. O sea, entonces, que si tenemos un suelo con una capacidad de campo de 100, quiere decir que el suelo solo puede retener o almacenar 100 milímetros. En este caso, entonces, la reserva es de 100. ¿Por qué? Porque solo 100 milímetros puede retener. ¿Cuál sería entonces el excedente? El excedente sería toda la cantidad de agua que sobrepasa el valor de capacidad de campo. Entonces tenemos esta parte. Aquí yo genero otra tabla adicional como humedad disponible. ¿Y qué tenemos como humedad disponible? Aquí voy a colocar que la humedad disponible va a ser para el primer mes igual la precipitación útil. Pero ¿qué pasa para los siguientes meses? Voy a tener que la humedad disponible va a ser la reserva del mes más la precipitación útil de ese mes. Entonces tenemos esto, que para este caso tenemos los siguientes datos y tenemos aquí estos valores. Vamos a ver, voy a ver si lo generé bien. Voy a repetir el proceso. Es la reserva del mes anterior más la precipitación útil del mes, y tenemos esta parte, esto, y estamos bien. Entonces este valor me imagino que sale porque no se han operado, no se han colocado todavía los demás valores de aquí. Entonces tenemos esta parte que me está indicando que la humedad disponible, o por qué genero la otra fila de humedad disponible, me está indicando todo el contenido de agua que está disponible para el mes según los ingresos de precipitación y la humedad que está disponible. Pero para el primer mes, como no hay reservas de humedad en el suelo, o se asume que no hay reservas de humedad, la precipitación está aportando 458 milímetros. Entonces, ¿cuál sería el excedente? El excedente sería la humedad disponible menos la reserva en el suelo. Y tenemos entonces de que para ese mes existe un exceso de 458.9 milímetros. Siguiente, déficit. No hay déficit. ¿Por qué? Porque hay un exceso de precipitación. Y no hay déficit, ¿por qué? Porque me está indicando que la precipitación es mayor que la evapotranspiración. ¿Cuál va a ser la evapotranspiración? Dice, la evapotranspiración real es en los meses en donde no hay déficit, la evapotranspiración es igual a la precipitación, a la evapotranspiración real. ¿Qué tenemos entonces aquí? Como no hay déficit, el valor de la evapotranspiración es igual a la evapotranspiración real. Tenemos esto entonces. Luego dice, ¿qué tenemos aquí? Humedad. Ahora dice reserva. La reserva del primer mes es el valor de la precipitación útil. Para los siguientes meses es la precipitación útil más la reserva de humedad del mes anterior. ¿Qué tenemos entonces aquí? Si sumo la reserva más la precipitación útil, tengo un valor de 286.9. Eso sería la reserva para este mes.
pero como sobrepasa la capacidad potencial del suelo, se le coloca el valor máximo de retención, que es 100. Para este caso entonces el exceso sería la humedad disponible menos el valor de la capacidad máxima de retención, que es 100. El exceso para ese mes de agua es entonces 186.9. ¿Se tiene déficit? No. ¿Por qué no se tiene déficit? Porque la precipitación es mayor que la evapotranspiración y porque se tiene reserva de humedad en el suelo. ¿Cuál es la evapotranspiración real? Como no hay déficit, va a ser igual al valor de la evapotranspiración potencial. Siguiente, tenemos lo siguiente, aquí, la humedad disponible es mayor que la capacidad de campo. ¿Qué valor se le coloca? La capacidad de campo. Siguiente, excedente, sería la humedad disponible menos el valor de capacidad de campo. Tengo esto, un excedente de 215.5, 0. Y tenemos ahora una evapotranspiración real. ¿Cuál es? Como no hay déficit, asume el valor de la evapotranspiración potencial. Tenemos entonces 181. ¿Por qué se coloca el mismo valor de la evapotranspiración potencial que la real? ¿Por qué se utiliza el mismo valor? ¿Por qué? Porque en este caso no hay limitantes de humedad en el suelo. Entonces la evapotranspiración real está trabajando como que fuera evapotranspiración potencial. ¿Qué es lo que pasa si existieran limitantes de humedad en el suelo? La evapotranspiración potencial siempre va a ser mayor porque indica que no hay limitaciones de agua en el suelo, mientras que la evapotranspiración real sí me está indicando limitaciones de agua en el suelo. Entonces en ese caso el valor de la ETP real va a ser menor que la ETP potencial. Tenemos entonces esto. Como tenemos en el siguiente mes que la humedad disponible es mayor al valor de capacidad de campo, se coloca el valor de capacidad de campo. Siguiente, tenemos un excedente que es igual a la humedad disponible menos el valor de capacidad de campo. Tengo esto, 0 de déficit. ¿Y cuál sería la ETP real? Igual a la ETP potencial. Entonces, ¿qué tengo en esto? Siguiente, reserva igual es mayor a 100, al valor máximo, le coloco 100. ¿Cuánto sería de excedente? De excedente sería igual a la humedad disponible menos el valor de capacidad de campo, 100. Déficit no existe y la ETP real es igual a la potencial. ¿Por qué? Porque no es un mes de déficit. Siguiente, tengo igual el mes en donde la humedad disponible es mayor a la capacidad máxima de retención. En este caso se le colocan 100. El excedente sería entonces la humedad disponible menos el valor de capacidad de campo. Tengo entonces un excedente de 643, 0, y la ETP real sería igual a la potencial, porque es un mes en donde no hay déficit, el suelo no tiene limitantes de agua. Siguiente, igual, ¿qué es lo que observo? La humedad disponible es mayor que la capacidad máxima de retención. ¿Cuál sería la reserva? 100. El suelo está a su máxima capacidad. ¿Cuál es el excedente? Sería la humedad disponible menos el valor de capacidad de campo. ¿Existe déficit? No. ¿Existe? ¿Cuál es la ETP real? Es igual a la potencial. ¿Por qué? Porque no hay limitantes de humedad en el suelo. Ahora, ojo, ¿qué me está indicando el signo negativo? Que en ese caso se extrajo agua del mes. ¿Qué me están indicando los valores positivos? Aporte de agua al suelo, y los meses negativos indicados en rojo me está indicando extracción de agua en el suelo. Entonces, para este caso el proceso es igual: reserva más la precipitación útil, y tenemos entonces de que el suelo solo tiene como reserva ahora 83.3. Existen excedentes, ya no hay excedentes. ¿Por qué? Porque
el valor de la precipitación no sobrepasó la evapotranspiración y se tiene una precipitación útil negativa. ¿Existen déficit? No existen déficit. ¿Por qué? Porque aún existen reservas de humedad en el suelo. ¿Cuál va a ser la evapotranspiración real? Como hay reservas aún de humedad en el suelo, van a ser iguales a la evapotranspiración potencial. Tenemos lo siguiente entonces, igual, reserva, tenemos aquí que va a ser la reserva del mes anterior más la precipitación útil. Tenemos entonces en esto que para este mes, al finalizar el mes de enero, solo se va a tener o solo se va a contar con 3.1 milímetros de reserva de humedad en el mes. ¿Hay excedentes? No hay excedentes. ¿Hay déficit? Tampoco, porque aún existe humedad en el suelo y la evapotranspiración real se va a comportar igual que la potencial. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa con la reserva? ¿Qué es lo que pasa si se suman estos, numéricamente, si se suman estos valores? 3 más el negativo, tenemos un saldo de menos 98.2 como indica esta parte. La humedad disponible es negativa, o sea, no hay humedad disponible en el suelo. Entonces, para eso nos basamos en esto. Dice, si el valor de la reserva es negativo, es el resultado de un déficit hídrico del mes, por lo tanto la reserva es 0. Entonces, para al finalizar este mes, la reserva de humedad va a ser 0. ¿Existen excedentes? Tampoco. ¿Cuál es el déficit? El déficit va a ser, para este caso, aquí tenemos esta parte, el déficit va a ser, entonces tenemos esta parte, que el déficit, tenemos esto, que va a ser igual a la evapotranspiración, o sea, cuánto está saliendo al mes de ese sistema y cuánto es lo que tiene el suelo. ¿Cuánto tiene? Tiene lo que llegó como precipitación y lo que tiene como reserva de humedad para ese mes. Entonces tengo que el déficit es de 98.2. ¿Cuál es? La evapotranspiración, que es la pérdida total. O sea, si el suelo no tuviera limitaciones de agua, pero como el suelo tiene humedad, que es por parte de la precipitación y por parte del saldo de humedad que existe cuando finaliza el mes de enero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El valor de la evapotranspiración menos la reserva de humedad del mes anterior, más la humedad, o menos la precipitación que llegó para ese mes. Entonces tenemos un valor de 98.2. ¿Cuál va a ser la evapotranspiración real? Dice, para los meses de déficit, la ETR es la humedad. ¿Cuál es la humedad? La precipitación más la reserva del mes anterior o simplemente la precipitación. ¿Qué tenemos entonces como ETR real? Como existen reservas de humedad en el mes anterior más la precipitación, tenemos entonces que como evapotranspiración real tenemos 16.7. O sea, si el suelo estuviera a su máxima capacidad de agua en el suelo, la evapotranspiración que se estaría cumpliendo serían 114.9. Pero como existen limitaciones de humedad, lo único que se está evapotranspirando realmente son 16.7. Entonces tenemos lo siguiente. Reserva. Como ya no existe reserva en el mes anterior, colocamos el valor de 0. ¿Cuál es el excedente? 0. ¿Cuál es el déficit? ¿Cuál sería el déficit? Tenemos entonces que sería 125 menos los 90. ¿Por qué los 90? Porque ¿cuánto es lo que sale del sistema en el mes? 125. ¿Cuánto es lo que entra del sistema? 35.8. ¿Cómo tenemos la evapotranspiración real? Entonces tenemos esta parte, igual. Meses de déficit, la ETR es la humedad.
precipitación más reserva del mes anterior, o la precipitación. Como no tenemos reserva en el mes anterior, solo sería el valor de la precipitación. Esto. Y continuamos para el siguiente mes. Entonces tenemos esta parte. Reserva, no hay, es cero, porque el mes anterior es cero y tenemos un saldo negativo de humedad útil. Y el excedente sería cero, porque no llueve más que la evapotranspiración. Y el déficit sería la ETP menos la lluvia. ¿Cuál sería la evapotranspiración real? Tenemos entonces que la precipitación, la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación. ¿Por qué? Porque no hay reservas de humedad en el mes anterior. Entonces tenemos esta parte. Si sacamos los totales aquí, total, vamos a tener esto. Vamos a sacarle total de evapotranspiración, precipitación, vamos a tener evapotranspiración real, cuánto hay de déficit, aquí tenemos esto, cuánto hay de déficit al año, cuánto hay de excedente y cuánto hay de déficit. Déficit, tenemos esto, aquí tenemos entonces de evapotranspiración. Si el suelo no tuviera limitantes de agua, se estarían perdiendo 1490.9 milímetros. Esto lo voy a dejar expresado aquí en milímetros. Esto en milímetros. La precipitación que se da en la zona es de 3548. El total de excedente es de 2280.6 y el déficit es de 223.1 milímetros. La ETP real que se da en la zona es de 1267.8, que prácticamente esto está representando, si lo basamos en la ETP sería esto dividido esto, representa un 85% de la evapotranspiración potencial. Tenemos entonces esto, que el 85% de la evapotranspiración potencial se está dando como evapotranspiración real. Entonces con esta parte se puede graficar el balance. Para una mayor interpretación se puede graficar el balance y tenemos entonces lo siguiente. Tenemos esto, en X voy a colocar los meses y en Y voy a colocar la precipitación. Y aquí te voy a colocar entonces precipitación. Ahora voy a agregar otra. En X los meses, nuevamente. En Y voy a colocar la evapotranspiración. Tengo esto. Y aquí tengo entonces ETP en milímetros. ETP en milímetros. Tengo entonces esto. Esto lo voy a pasar a esta parte. Tengo esto, balance hídrico, que para este caso es un balance hídrico climático.
tenemos esto entonces, y aquí tenemos esto. ¿Qué me está indicando esta parte? Que aquí voy a, para poder visualizarlo mejor, vamos a tener esto. Aquí desde el mes 1 hasta el mes 12. Y tengo esta parte. Y aquí tengo entonces, ¿de qué? Aquí esta parte me está indicando lo siguiente. Me está indicando que aquí tengo esto. Y aquí lo voy a colocar a cada uno. Tengo esto entonces. Aquí van enumerados desde el mes de mayo hasta el mes de abril. Tengo entonces esta parte. Me está indicando que desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre se tienen meses de exceso de precipitación. La precipitación es mayor que la evapotranspiración. ¿Qué tenemos para esta parte? Desde la parte de diciembre, enero, febrero, marzo y abril tenemos aquí un déficit de humedad. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración es mayor que la precipitación. Entonces podemos identificar en qué parte del balance vamos a tener excesos y vamos a tener déficit. Y aquí podemos generar otro análisis. ¿Qué me estaría indicando? Aquí voy a colocar los números 2, 3, 4, 5. Aquí voy a colocar estos. Y vamos a tener entonces, ¿qué me está indicando esta parte? Esta parte, si bien me está indicando que existen déficit en diciembre y en enero, pero vea, se ve en la reserva. ¿Qué es lo que tengo aquí en la reserva? Que diciembre y enero, que son los meses 8 y mes 9, me están sirviendo como reserva de humedad, están aportando humedad durante la etapa vegetativa de algún cultivo. Si esto estuviera traducido a la evapotranspiración de cultivo, entonces esto me está aportando humedad. ¿Qué meses me están aportando humedad? Me está aportando humedad diciembre y me está aportando humedad enero. Que esto puede ser para el desarrollo de malezas o para el desarrollo de especies silvestres. Entonces puedo identificar esta parte. Y con el déficit, que tengo este déficit, se puede relacionar como necesidad de riego. ¿Cuánto es lo que hace falta para completar este saldo? Para poder regar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos milímetros por mes. Aquí tengo, esto lo voy a utilizar aquí en la parte de abajo. Aquí tengo milímetros por mes. ¿Y qué me estaría indicando esta parte? Milímetros por mes. ¿Para qué meses? ¿Para qué meses tengo? Que es para febrero, marzo y abril. Entonces tengo esto, lo puedo colocar en esta parte. Y aquí tengo esto. Esto. Y esto. Aquí lo voy a colocar. ¿Qué me estarían indicando esto? Voy a colocar aquí. Estoy indicando esto. Lo voy a colocar aquí. Milímetros por mes. Ahora, si yo quiero conocer los milímetros por día, aquí entonces sería esto, día. Tengo entonces, ¿cuántos días tiene febrero? 28. ¿Cuántos días tiene marzo? 31. ¿Cuántos días tiene abril? 30. Entonces puedo conocer cuál es la pérdida promedio diaria. Entonces, ¿qué sería? Sería esto, la evapotranspiración mensual dividido el número de días. ¿Cuánto es la ETP? Entonces tengo esto, va a ser esto y esto. Entonces tengo que para este caso los caudales a derivar en un río, según mi necesidad, serían que para febrero
es un caudal de 3.5 milímetros por día. ¿Cuál sería la cantidad a extraer? Que se están perdiendo 1.2 milímetros por día. ¿Cuánto se tendría que extraer para aplicar lo que se está perdiendo por día? Sería 3 milímetros por día. Pero esto está en milímetros por día. Aquí se quiere convertir a caudal. ¿Qué pasa si el área de producción es tengo aquí área es igual a 2.5 hectáreas? Esto va a ser matemáticamente igual a 25.000 metros cuadrados. Entonces tengo esta parte. Entonces puedo generar un caudal. Ecuación. Tengo entonces que el caudal va a ser igual. ¿Cuánto tengo? 2.5 hectáreas. Tengo entonces 3.5 milímetros. Aquí lo voy a colocar como esto. 3.5 milímetros por día. Y aquí entonces esto lo voy a pasar a segundos. Entonces tengo entonces que sería, esto sería día, serían 24 horas multiplicado por una hora es igual a 3600 segundos. Aquí tengo entonces, esto está en día, se va con día, hora se va con hora y me queda milímetros por segundo. Ahora entonces voy a sacar el factor para convertirlo a, esto lo voy a multiplicar por hectáreas. ¿Cuántos metros? 25.000 metros cuadrados. Eso lo voy a multiplicar por, de aquí entonces tengo milímetros por metro cuadrado, tengo litros por segundo. Esto entonces lo voy a multiplicar por el factor. Sería entonces 1000 litros. Es un metro cúbico. Y tengo entonces litros se van con litros y me queda entonces metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cuál sería el factor? El factor sería 25.000 dividido la multiplicación de 24 por 3600 por 1000. Esto sería un factor de 0.00. Este factor, toda esta parte sería un factor de aquí entonces voy a tener factor igual a 0.000289. Entonces tengo la lluvia en milímetros por día. Para transformarla a metro cúbico por segundo tengo que utilizar el factor 0.09. Entonces tengo aquí el factor, aquí voy a colocar factor 0.00289 y esto lo voy a multiplicar entonces por esto, y tengo entonces de que esto se constante, y tengo entonces que el caudal a extraer para ese día, por día, por mes, sería el siguiente. Tengo esto sería el caudal a extraer. Aquí estoy asumiendo, esto sería el caudal. Aquí sería entonces el caudal. Aquí estaría en
metro cúbico segundo. Tengo entonces los caudales. ¿Qué caudal voy a extraer en febrero? 0.00101. ¿Qué caudal voy a extraer en marzo? 0.00033 metros cúbicos por segundo. ¿Y qué caudal voy a extraer en abril? 0.0086 metros cúbicos por segundo por día. Esto es si el agua se extrae durante las 24 horas de un río. Si se pone a trabajar la bomba todo el día y se está extrayendo todo el día. Pero ¿qué pasa ahora si nos modifican el tiempo de extracción? El tiempo de extracción. Tiempo de extracción es de 8 horas al día. 8 horas al día. O sea que solo nos permiten instalar la bomba durante 8 horas durante las 24 horas. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, el caudal se está extrayendo durante las 24 horas. O sea, no para. En cambio, en esta parte me está indicando que solo se pueden extraer 8 horas para complementar este caudal. Entonces, ¿qué es lo que se hace para esa parte? Entonces, aquí tenemos esto. Ecuación. Y tenemos que para esa parte se genera una regla de 3. Digo que si el caudal de 0.00101 metros cúbicos por segundo lo puedo extraer en 24 horas, ¿qué caudal debo de utilizar para un tiempo? Para un tiempo de 8 horas. Entonces esto tengo que esto va a ser X. Y entonces tengo aquí la regla de 3. ¿Qué me está indicando esta parte? De que se extraen 0.0101 metros cúbicos por segundo si la bomba se deja durante 24 horas. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta parte? Se redujo el tiempo de extracción. Solo se pueden extraer 8 horas. ¿Por qué? Porque no dejan las poblaciones, solo se puede dejar, se crea conflictos, entonces solo me lo dejan las 8 horas, pero yo tengo que completar este caudal. ¿Para qué? Para satisfacer esta demanda de agua que hay durante esos días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta parte? Aquí tenemos entonces de que tenemos que 0.00101 metros cúbicos por segundo se extraen en 24 horas y en 8 horas se necesita conocer qué caudal se tiene que extraer para satisfacer esta demanda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una regla de 3 inversa. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo, vamos a colocar aquí tenemos entonces a mayor tiempo, aquí vamos a colocar menor caudal. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar? A mayor tiempo, mayor caudal. A mayor tiempo, menor caudal. Entonces aquí tenemos más tiempo. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos en esta parte? A menor tiempo, y aquí tenemos entonces a menor tiempo, mayor caudal. Aquí tenemos entonces a menor tiempo, mayor caudal, o sea, se tiene que obtener un caudal mayor porque tenemos de que a mayor tiempo de extracción el caudal tiene que ser menor. Entonces, una regla de 3 directas se multiplican en cruz y se dividen en el extremo. Para esta parte se multiplican en forma directa. Entonces,
Entonces tengo esta parte que va a ser, sería la multiplicación de 0.00101 multiplicado por 24, todo esto dividido 8 horas. ¿Y cuál sería esta parte? El caudal que se tiene que extraer es de 0.00303 metros cúbicos por segundo. ¿Y cómo se puede ver esta parte? Porque ¿cuántos periodos de 8 horas caben en 24? 3. Entonces prácticamente el caudal tiene que ser 3 veces mayor al caudal si se extrae durante 24 horas. Vamos a desarrollar un segundo ejemplo del cálculo o de la determinación del balance hídrico por el método de Torway. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo y tenemos aquí los siguientes datos. Tenemos los siguientes datos y tenemos lo siguiente. Entonces tenemos aquí la ETP y la precipitación. Se va a utilizar también una capacidad de campo de 100 y tenemos entonces para esta parte que tenemos en estas partes las evapotranspiraciones son mayores a las precipitaciones, en donde se puede identificar que el mes de mayo en esta parte la precipitación es mayor que la evapotranspiración. Entonces tenemos esta parte que desde aquí va a iniciar el balance. ¿Por qué? Porque también está seguido de un mes seco, de una época seca, en donde la evapotranspiración es mayor que la precipitación. Entonces tenemos esta parte, esto, y luego tenemos esto. Tenemos entonces lo siguiente. Ahora empezamos con el balance. Tenemos entonces precipitación útil, para todo es precipitación menos la evapotranspiración. Tenemos entonces precipitación útil, va a ser esa diferencia. Y podemos aquí ver, aquí tenemos entonces los meses de exceso y aquí tenemos los meses de déficit. Tenemos esto y los identificamos. ¿Qué es la reserva? Como dice aquí, la reserva para el primer mes es el valor de la precipitación útil. ¿Cuál es la precipitación útil? Colocamos entonces este valor. Coloco ese valor, ¿por qué? Porque no se pasa de la capacidad potencial del suelo. Entonces aquí voy a colocar humedad disponible, porque me sirve como referencia, como un indicativo. Coloco humedad disponible y entonces ¿qué sería la humedad disponible? Para el primer mes es la precipitación útil. Para los siguientes meses, ¿qué sería? La reserva del mes anterior más la precipitación útil. Entonces tengo esta parte y le doy continuar. Tengo esto, entonces veo esta parte. Excedente, aquí excedente no hay. Déficit tampoco existe. ¿Por qué? Porque la precipitación es mayor que la evapotranspiración y la precipitación real va a ser igual a la potencial. Coloco aquí. ¿Por qué es igual? Porque es un mes de exceso, no es de déficit, porque el saldo de la precipitación útil es positivo. Luego tengo que la reserva de humedad, dice reserva de humedad para el primer mes es el valor de la precipitación útil. Para los siguientes meses, precipitación útil más la reserva de humedad del mes anterior. Entonces tengo reserva de humedad del mes anterior más la humedad, precipitación útil. ¿Cuánto tengo en esta parte? Que igual aquí me da 128. Como se pasa de 100, se coloca el valor de capacidad de campo como la reserva máxima. Luego el excedente va a ser humedad disponible menos el valor de capacidad de campo. Tengo aquí que van a ser 28.8 milímetros. 28.8 milímetros. ¿Hay déficit? No hay déficit. La evapotranspiración real va a ser igual a la potencial. Tengo esto. Luego, reserva de humedad. Veamos esta parte. Igual, es mayor que la capacidad máxima del suelo. ¿Qué coloco? 100. Luego, excedente. Si es un mes de excedente. La humedad disponible menos el valor de capacidad de campo.
Tengo 2.6. ¿Hay déficit? No hay déficit. La evapotranspiración real va a ser igual a la potencial. Luego, coloco reserva para el siguiente mes. Veo esta parte. La humedad disponible es mayor que la capacidad potencial del suelo, 100. Coloco. Luego el excedente va a ser igual a la humedad disponible menos la capacidad de campo. Tengo entonces 27.71. Déficit, no hay déficit. Y la evapotranspiración real va a ser igual a la potencial. Siguiente, entonces, veo esta parte es mayor. ¿Qué es lo que le coloco? Igual a 100, porque es la máxima capacidad de retención. ¿Hay excedente? Sí hay excedente. Capacidad de campo, la humedad disponible menos el valor de capacidad de campo. ¿Cuál es el excedente? 199.47. ¿Déficit? ¿Hay déficit? No. ¿Hay evapotranspiración real? Sí hay. Es igual a la potencial. Luego veo que en este caso es mayor. Igual sigue siendo el valor de capacidad de campo. Siguiente, el excedente sería la humedad disponible menos el valor de capacidad de campo. Siguiente, déficit, ¿hay? No. La evapotranspiración real sería igual a la potencial. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Veamos. Aquí ya existe un déficit de humedad. Entonces, en la etapa de transición, en donde hay un exceso y hay un déficit, el suelo va a aportar humedad. ¿Cómo va a ser el aporte de humedad? De la reserva para lo que hace falta de precipitación o de agua disponible. Tengo entonces que la reserva del suelo al finalizar el mes va a tener o va a contar con 71.6. ¿Cuál es el excedente? No hay. ¿Cuál es el déficit? Tampoco. ¿Cuál es la evapotranspiración real? Igual a la potencial. ¿Por qué? Porque aún existe humedad en el suelo. Siguiente. ¿Qué es lo que tengo en esta parte? Menos 119.3. Si se hace la sumatoria, tenemos entonces de que aquí el valor es de menos 47.7. ¿Qué valor tengo que colocar? Todos los valores negativos, como indica aquí en esta parte. Si el valor de la reserva es negativo, el resultado indica un déficit hídrico del mes. Por lo tanto, la reserva es 0. Entonces aquí coloco 0. ¿Hay un excedente? No. ¿Hay un déficit? Sí. ¿Cuál sería el déficit? Sería la evapotranspiración menos las reservas de humedad. ¿Cuáles van a ser las reservas de humedad? La humedad del mes anterior más lo proveniente de la precipitación. Entonces tengo esto y el déficit va a ser de 81.7. ¿Cuál va a ser la evapotranspiración real? ¿Cuál sería? Sería el valor de la precipitación más la reserva de humedad del mes anterior. Entonces tengo precipitación más la reserva de humedad del mes anterior. ¿Cuál es la evapotranspiración? 88.6. Tengo entonces ahora, ¿cuál es la reserva de humedad? 0. ¿Por qué? Porque su valor es negativo y no tengo de reserva de humedad en el mes anterior. La precipitación útil es negativa y la reserva de humedad en el mes anterior es 0. ¿Hay excedente? No. ¿Cuál es el déficit? Sería la evapotranspiración menos lo que ingresó de agua. ¿Cuál sería? 3. ¿Cuál es el déficit? Esto. La evapotranspiración real, como no hay reserva de humedad, va a ser igual al valor de la precipitación. Esto. Luego, continúo con el valor de 0. ¿Por qué? Porque la precipitación útil es negativa y no hay reserva de humedad en el mes de anterior. Excedente, tampoco hay. ¿Cuál sería el déficit? Sería la evapotranspiración menos el ingreso de la lluvia. Esto. 163.12. Y luego, ¿cuál sería la evapotranspiración real? Igual a la precipitación. ¿Cuánto sería? 9. Siguiente. Tengo reserva de humedad, es 0. ¿Por qué? Porque la precipitación útil es negativa y la reserva es 0. ¿Cuánto tengo de excedente? 0. ¿Cuál es el déficit? Sería la evapotranspiración menos la precipitación. Es un saldo de 176.72. La evapotranspiración real va a ser igual al valor de la precipitación. ¿Y cuál es la reserva? La reserva en este mes es 0. ¿Por qué? Porque el valor de la precipitación útil es negativo y la reserva en el mes anterior es 0. ¿Cuál sería entonces el excedente? El excedente es igual a 0.
Y el déficit sería de 186.41 menos la precipitación. ¿Y cuál sería la evapotranspiración real? Igual a la precipitación. Y tengo entonces esta parte. Ahora los totales. Suma. Tengo entonces esta parte. Aquí lo voy a colocar en milímetros. Estos son total anual. Total anual. Y esto lo voy a copiar. Esto y esto. Tengo esta parte. Entonces, que de evapotranspiración, si el suelo tuviera todos los meses, no tuviera limitaciones de humedad, el suelo estaría perdiéndose 1958.47 milímetros al año. De precipitación es de 1725. Excedente, solo existen 458.57. De déficit existe un saldo de 726.04. Y de ETP real existe que se están perdiendo 1266.43. Que si relaciono esto con la precipitación, realmente entonces de esto se están perdiendo, para esa parte se están perdiendo el 73% de humedad a través de evapotranspiración, el 73%. Y por último puedo generar la gráfica. Aquí vamos a generar esto. Vamos a copiar aquí. Y esto. Aquí no tengo meses. 1, 2, 3. Tengo igual. Aquí. Editar X. Tengo entonces esto. Luego tengo la precipitación. Luego tengo, ahí está, ahora la ETP, meses, tengo esto, y en Y tengo la evapotranspiración. Y para esta parte tengo otro tipo de balance. Ahora, ¿qué es lo que se puede analizar uno en esta parte? Que dice que desde el mes 1 existen excesos de humedad, siendo el tercer mes en donde menos excesos de humedad se dan. ¿Por qué? Porque el valor de la precipitación útil solo es de 2.26 milímetros. Y aquí se puede observar que la ETP es similar a la precipitación, entonces casi es cero. Luego se da otra etapa de excesos en donde la precipitación es mayor que la evapotranspiración. Y tengo esta parte entonces de que aquí existen mayor cantidad de meses en relación a esta parte. Tengo entonces de que aquí se dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de déficit, mientras que en esta localidad solo se dan 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es menos marcado el déficit, una mayor precipitación, por el que es lo que tenemos 3000, mientras que en este lugar la precipitación es solo de 1725. Podemos ver esa parte. Aquí tenemos entonces los meses de déficit y cuáles son los meses de reserva de humedad. Prácticamente solo se da un mes de reserva de humedad, que va a ser el mes de septiembre. Solo el mes de septiembre está aportando humedad al suelo.
Entonces tenemos esa parte y así es como se determina el balance hídrico climático por el método de Torwitz.